Amén. Gloria al Señor. Estamos juntos otra vez. Venimos a bendecir, venimos a adorar, venimos a saludarnos, a bendecirnos entre nosotros, a recordarnos que nos queremos mucho. Amén. Amén. Pues claro que sí. Sí, yo creo que vienen tiempos en el que, como dice Trini, hay que levantarse, hay que levantarse de la siesta, ¿no? Muchas veces hasta cuesta trabajo, ¿verdad? Te echa una buena siesta después de una buena comida, ¿verdad? Y cuando abres los ojos dices, ya me tengo que despertar. Pues muchas veces estamos así también con el Señor. Evidentemente necesitamos un descanso, una relajación, un tiempo, un kick-cut, como se le suele decir, ¿no? Y no es por publicidad. Pero sí necesitamos ese reposo en el Señor muchas veces. Necesitamos sentirnos descansados, animados. Muchas veces uno, como que para emprender algo, tiene que reposar, cargar fuerzas, estructurarse en su mente para hacer cambios. ¿Amén? ¡Jo! Vaya tela. ¿Quién que quiere emprender algo? Imagínate, tú quieres hacer una obra en tu casa, ¿vale? Y tú metes a los albañiles del tirón, ¿verdad? Primero, mides tu casa. Mira qué es lo que quieres. ¿Qué pondría? ¿Qué color? Quito el tabique y lo pongo en este sitio. Quito la ventana y la pongo y te tiras 2 meses pensando en cómo reestructurarla, ¿verdad? Y una vez que ya la tienes, cuando ya sabes qué es lo que quieres, te vas a comprar los materiales. Le hace falta esto. Muchas veces compramos hasta la pintura antes de que se haya terminado de cambiar el tabique, ¿verdad? Pero luego metes a los albañiles y empieza la obra. Y eso gusta, ¿verdad? Hay un dicho por ahí que dice, una de las maldiciones que te envío es que te metan los albañiles en tu casa, como se suele decir por ahí. No, pero muchas veces es una bendición hacer una obra en tu casa. Un cuartito de más, ¿verdad? Como le pasó a la viuda de Zarepta, que le dijo a Elías, quédate aquí esta noche, ya, ¿para qué te vas ahí? Ya te quedas aquí con nosotros. Y le hizo un cuartito y ya se quedó. Y es bonito, ¿no? Hacer un plan de futuro. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo consigo? ¿Qué necesito? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quiénes son los albañiles que me puedo buscar? Los electricistas, los fontaneros, que son los mejores. Y una vez que ya lo tienes y empieza la obra y empiezas a... Primero lo ves todo embarbascado, ¿verdad? Cuando miras para atrás y dices, ¿y dónde me acuesto esta noche? Yo recuerdo que cuando hice las obras de mi casa, durante una semana o cosas así, tuvimos que dormir en el salón. Mis niños se lo pasaron pipa, claro. Los colchones por allí en medio, la casa patas arriba, los niños disfrutando. Y en medio de la obra, uno dice, óyetela, no me tenía que haber metido. Porque cuando está en medio de la obra, dice, y yo no he pensado en esto, pero lo voy a dejar así como está. Y empieza el yaque. Pero al final, haces el yaque y el por si y el para cuándo. Y cuando te metes hasta aquí, ya te metes hasta aquí arriba. Y cuando terminas tu obra, qué bonita se me ha quedado la casa, ¿verdad? Voy a invitar a los pastores para que cenen y coman con nosotros. Eso nos pasa con el Señor. Eso nos pasa con nuestra vida. Eso pasa cuando el Señor te dice, quiero hacer cambios en tu vida. Y uno dice, bien,
¿verdad? Señor trae un ministerio para ti. Amén. Lo voy a hacer otra vez. El Señor trae un ministerio para ti. Amén. Amén. Claro que sí. El Señor trae un ministerio. Pero tiene que limpiar. Amén. Amén. Ya la cosa cambia. Hay que reestructurar, hay que hacer obra. Y eso es, quien quiera que no, la vida cristiana. Esa es nuestra vida continuamente delante del Señor Jesús. Y esa vida, ese cambio, esa forma de hacer las cosas, tiene una palabreja que de aquí en adelante, muy adelante, vamos a estar usando. Tenemos que ser pragmáticos. Toma ya. Hay que poner las cosas por obra. ¿Qué sabemos hacer? Esto, hazlo. ¿Qué te ha dicho el Señor que haga? Hazlo. Pragmáticos. Tenemos que empezar a hacer las cosas que el Señor nos viene diciendo que tenemos que hacer. A cada uno se lo dirá de una forma en concreto, evidentemente. Habrá cosas que el Señor diga que como congregación tengamos que hacer, evidentemente. Porque de todas formas, seamos uno, seamos muchos, todos somos del Señor. Por lo tanto, hay ciertas cosas que el Señor empieza a tocar, que el Señor empieza a hacer. Hemos tenido un tiempo de preparación, de reconocernos a nosotros mismos, quiénes somos, dónde estamos, qué significo yo para el Señor. Pero ahora empieza el Señor a decir, vamos a cambiar cosas, personalmente, todos y cada uno, a su manera, a su forma. El Señor te va a tratar de una forma distinta que a mí. El Señor va a tratarte distinto al hermano que tiene al lado. Porque tú eres especial. Tú eres su niña bonita. Eres la niña de los ojos del Señor. El Señor te ama como no te lo puedes ni imaginar. El Señor te quiere. El Señor está contigo. El Señor te va a prosperar. El Señor ve tus necesidades. El Señor es el que te va a dar las soluciones a tus problemas. El Señor es el que siempre nos acompaña en todo. Amén. Amén. Yo lo sé y lo dice la palabra del Señor. Pero el Señor también dice, hay que dar un pasito más adelante. Hay que meterse un poquito más en el agua, ¿verdad? Como decía Ezequiel, creo que era, ¿no? Que tenía que ir entrando poco a poco en el río, primero los tobillos hasta que entras en el mar y tienes que llenarlo. Pero eso es un recorrido de mucho tiempo. Para algunos y para otros va a ser muy corto. Porque el Señor es el que pesa los corazones y sabe hasta dónde puede estar tratando a uno de sus hijos. No hablo más, va a hablar la palabra del Señor. Mateo, capítulo 4, versículos 23, hasta Mateo, capítulo 5, versículo 1. Ay, ese acto de fe que está fallando. Mateo 4, 23 al 5:1. Son 2 versículos, hermano, que es más la cita que lo que tenemos que leer. ¿Lo tenemos todo? ¿Amén? Dice la palabra del Señor, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el 5:1,
viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Amén. ¿Os suena de qué monte estamos hablando? Del Sermón del Monte. El Sermón del Monte. ¡Guau! Y nos quedamos ahí solamente, hermanos. Porque solamente hasta este momento hay mucho que hablar. Hay mucho que decir. ¿Sabéis? Dios, en el Antiguo Testamento, cuando quería decir algo especial, cuando quería dar un mensaje al pueblo, cuando quería dar su ley, cuando necesitaba hacer algo categórico, que sentara un precedente, lo hacía desde un monte. 14 veces en el Antiguo Testamento encontramos cómo Dios usa los montes para dar su palabra. En un monte fue cuando Elías no le dio tiempo a pedirle al Señor que bajara fuego cuando el Señor lo consumió todo. En un monte fue donde Abraham llevó a su hijo Isaac, etcétera, 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 etcétera. Dios siempre ha querido dar su mensaje en un lugar donde la gente se entere, donde todo el mundo sea consciente de que es su palabra y es su presencia. Lugar donde todo el mundo lo pueda ver, donde esté a los ojos de todo el mundo. Y esto es lo que hizo el Señor Jesús. Se subió a un monte, vio a una multitud y subió a un monte para hablar. Y ahí expuso el famoso Sermón del Monte. Durante todo el tiempo de la ley, Dios estuvo enseñando. En este tiempo, Dios se sube. Dios habla y es como si explotase una bomba de relojería. Porque las cosas que empieza a hablar Jesús en este monte, a muchos les parecen algo distinto, algo nuevo. Al final de todo vamos a ver cómo la gente decía y se maravillaban de lo que decía Jesús porque hablaba como el que tiene autoridad. Jesús estaba empezando su ministerio. Jesús hacía relativamente poquito que estaba comenzando. Hacía poco se había bautizado, había pasado el ayuno de los 40 días, empezó a predicar en la sinagoga y al mismo tiempo pues recogió a algunos discípulos. No a todos, pero a algunos. Estaba empezando. No lo tenía todo con ellos. Y la enseñanza que el Señor Jesús estaba dando era una enseñanza muy controvertida, porque estaba rompiendo muchos esquemas de los que se tenían asignados, de lo que se tenían reconocido. Y fue una predicación para muchos rara, controvertida, que quiere decir, pero no quiere decir, como que no puedo llegar a entender las cosas que está diciendo porque aparentemente está rompiendo la ley. Cuando Jesús decía, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. ¿Con qué autoridad hablaba el Señor Jesús? Como rompiendo el pacto de la ley y asignando una nueva asignatura, ¿no? Pero ni estaba rompiendo ni estaba asignando. Estaba complementando algo que el pueblo había dejado de escuchar y de entender a lo largo de los siglos. Sermón del Monte probablemente, hermanos, sea la parte que más se le conozca al Señor Jesús.
en sus extensas predicaciones, en sus extensas enseñanzas. Probablemente sea lo más conocido. Si tú preguntas a alguien de la calle, en el Sermón del Monte, seguramente te dirán que sí, que le suena de algo. Porque es verdad, fue muy impactante. Pero probablemente sea la que menos obedecemos y la que menos asimilamos. Porque es una ley que compromete mucho. Son nuevos preceptos que comprometen mucho. Que eran raros de entender hoy en día. Porque esto fue escrito para aquellos tiempos, en aquellos tiempos. Por lo tanto, hay conceptos que son chocantes, que no los podemos entender, pero que poco a poco, a lo largo del tiempo, vamos a ir desgranando las naranjitas y vamos a ir sacándole el jugo. Vamos a empezar a ver el Sermón del Monte. Pasito a pasito, versículo por versículo, tema por tema. Porque el Señor quiere empezar a remoldearnos, a cambiarnos, a renovarnos, a entender realmente lo que es un cambio en nuestro corazón, un cambio en nuestra actitud hacia el Señor. Y no solamente con el Señor. Otra palabreja que vamos a tocar mucho es la contracultura. No significa ni más ni menos que contracultura. Por si no se había entendido. Contracultura. ¿Por qué? Porque lo que el Señor estaba enseñando era una contracultura. El mensaje que dio, a pesar de que era bíblico, a pesar de que estaba basado todo en la ley, aunque parecía mentira, pero para los que lo estaban escuchando era una contracultura. ¿De dónde viene esta palabreja? Estados Unidos, año 1945. Recién terminada la guerra de Vietnam. Se levantó el movimiento Paqui, o no sé, un movimiento de estos raros de Estados Unidos. Paz y amor en vez de guerra, ¿verdad? Eso fue una contracultura. Eso era en contra de la cultura que estaba imponiendo Estados Unidos en aquel tiempo. Los jóvenes se rebelaron, ¿no? Y era en tiempos del libertinaje. La gente estaba buscando algo que no tenía. ¿Habéis visto Jesús Revolution? Revolución, no sé cómo se dice en inglés. Verla. Habla un poco de eso. Habla de cómo la sociedad, los jóvenes, buscaban algo que les llenara por dentro. Y lo buscaban en las cosas que conocían, que le estaban accesibles. La droga, el sexo, el libertinaje, la libertad, la vida, el yo, pero buscaban algo. Jesús encuentra eso y dice, la libertad que vosotros necesitáis, la tengo yo. Lo que vosotros estáis acostumbrados a escuchar viene de la ley, pero se os ha enseñado mal. Y os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, había una mala interpretación, una mala enseñanza por mucho tiempo por parte de los escribas, fariseos, de querer dominar al pueblo, de querer los mejores sitios, de un poco como la iglesia romana, ¿no? Escondo la palabra, tú haz lo que yo te diga, no lo que yo haga. ¿Y para qué vas a estudiar la palabra si doctos tiene la iglesia? Entonces, tú escuchas lo que yo te diga. Y ellos malversaron la palabra del Señor.
hasta qué momento alguien le dijo, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Recordáis cuál es el primer mandamiento que dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es así. Por lo tanto, uno dice, pero la ley no hablaba tanto del amor. Jesús, a lo largo de toda esta enseñanza, decía, habéis oído que fue dicho, por lo tanto yo os digo. Y todo lo que decía parecía que era como doblegarse, aceptar todo lo que se le había impuesto y aún más. Si tú cometías adulterio cuando te acostabas con una mujer y ahora te digo que solamente con desearla ya estás cometiendo adulterio. Como que la empeoraba, ¿no? Como que parecía que empezaba a ser un poco más estricto. Pero vemos que todo eso no fue así. Jesús ni cambió la ley, ni la modificó, sino que la amparó, la extendió, le dio el sentido real. El mismo Jesús dijo que la misma ley del Señor, que toda la ley estaba resumida en ese versículo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, porque esa era la ley de los profetas. Por lo tanto, toda la ley estaba amparada y recogida en amor. ¿Y cómo se come eso? Porque tú lees la ley y tú dices, aquí no veo dónde está el amor, ¿verdad? Es difícil, porque la ley solamente te decía, eres malo, no das la talla, eres reo de muerte porque no puedes ser santo. Porque el hombre de por sí no puede llegar al corazón de Dios si no es por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Todo eso lo sabemos. Pero os digo, mirad, Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Qué casualidad, a partir de aquí parece que está hablando el Señor, ¿no? Y estamos en la ley. Estamos en la ley. La ley guardaba el amor. La ley guardaba el amor entre el pueblo. Seguimos leyendo, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Fue lo que dijo el Señor Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y podríamos decir, bueno, pero es que el pueblo era un pueblo unipersonal de Dios. No, todo lo contrario. Cualquiera que quisiera se podía hacer miembro del pueblo de Dios. Y hemos visto varios ejemplos de ello. Qué casualidad, igual que ahora, ¿no? El Señor vino a su pueblo no lo aceptó, no lo recogió y fue abierto a todo el mundo. Nosotros, sin merecerlo, ahora somos pueblo de Dios. Lo mismo que decía la ley, lo dice Jesús. El amor es algo que siempre ha estado presente en el corazón de Dios. Y el amor fue lo que condujo a hablar del Sermón del Monte. De cuántas normas, cuántas enseñanzas, cuántas asesiones, cuántas modificaciones estuvo compartiendo el Señor Jesús en ese tiempo. Yo no sé el tiempo que tardó el Señor Jesús en estar hablando. No sé si fueron media hora, una tarde entera, si lo interrumpían mucho, si no lo sé. Hay algunos sectores que dicen que el Sermón del Monte no fue tal sermón, sino que fue una recopilación
de muchos pequeños fragmentos que Jesús estuvo hablando durante mucho tiempo. Yo no me lo creo. Yo creo que el Señor Jesús hizo esto. Se sentó en el monte y empezó a alargar. Empezó a enseñar. Porque es la forma que el Señor Jesús tenía de hacer las cosas también. El problema que tuvo este pueblo es que pasó a ser más bien una religión en vez de un acercamiento a Dios. Pasaron de no querer entender lo que era la ley y lo que significaba la ley a tomarlo por normas escritas, indiscutibles y arraigadas y que no se podían hacer de otra forma. Lo convirtieron en religión. Y la palabra religión, hay varias formas de entenderla. Yo me quedo con dos. Una es releer. Se usa la palabra releer, la traducción releer, como volver a leer muchas veces la ley para entenderla. Pero claro, como dice Pablo, la ley mata y el Espíritu vivifica. Entonces, está bien, pero se queda solamente en un conocimiento. Hay otra versión de esta palabra que dice que es cuando uno es escrupuloso. Otra palabra. ¿Quién es escrupuloso? ¿Quién se cree que es escrupuloso? Veo una manchita en el vaso. Camarero, ¿me cambia el vaso, por favor? Escrupuloso. Bueno, hay gente que lo pasa y hay gente que no. Pero ya entendemos, escrupuloso. Escrupuloso con la palabra del Señor. Escrupuloso con la ley. Escrupuloso con el Señor. No dejar permitir nada al azar que a mi Señor no le vaya a gustar. Escrupuloso en el amor con los hermanos. Yo creo que el hermano está un poco disgustado conmigo. Oye, ¿qué te pasa conmigo? Escrupuloso a la hora de tomar la cena. No me voy a presentar en la cena hasta que no arregle con el Señor y con los hermanos. Escrupuloso a la hora de leer la palabra. No entiendo esto hasta que no me entere bien, no lo dejo. Escrupuloso. Y sí, me gusta escrupuloso. Porque te define más. Porque te entregas más. Y hasta que no estás convencido de que está bien hecho, no lo dejas. Escrupuloso. Debemos ser escrupulosos. Si la palabra religión la cambiamos por escrupuloso, pues sí, yo soy escrupuloso del Señor Jesús. Y prefiero ser escrupuloso del Señor Jesús. No me gusta tener una manchita. Si lo puedo evitar, lo evito. Porque eso a mi Señor le gusta. Y eso es la intención que el Señor empieza a hablar en el Sermón del Monte. Seamos escrupulosos. De lo que hemos conocido, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos leído, de lo que nos han enseñado, ¿todo está bien? ¿Hay alguna falla? Sí, hermano. Ni todo el mundo que se sube aquí es perfecto. Y por muy perfecto que sea, no todo lo que se dice a veces cae a la perfección. O se enseña mal. O no es capaz de expresarse. Y es posible, claro que sí. Nadie es perfecto. Pero sí existe la perfección, hermano, cuando interiormente, después de escuchar la palabra, la entendemos, la releemos, y si hay algo que no queda bien, ahí empieza cuando uno es escrupuloso. Lo voy a definir y lo voy a alinear con mi vida delante del Señor. Habrá cosas que el Señor me quiera decir en una predicación,
Y habrá veces que el Señor no me tenga que decir nada en una predicación. Yo no espero que todo el mundo salga, gracias. No. Yo digo lo que el Señor me dice que diga. Y cada uno recibirá su parte. Y el Señor es el que conoce y pesa los corazones. Pero yo no estoy exento de cometer algo mal dicho o alguna mala expresión. Pero que seamos escrupulosos en hacer las cosas bien, en conocer las cosas bien. Y Jesús en el Sermón del Monte empieza a poner la base para ser escrupulosos. Para que seamos perfectos a los ojos del Señor. Y el Sermón del Monte básicamente es un índice, una forma de comportarnos bien delante del Señor, delante de la sociedad y con nosotros mismos. Toca los 3 palos. Señor, en eso, perfecto. A mí me gusta ver de vez en cuando los coachman estos, donde enseña a la gente a hablar en público, a moverse, a desenvolverse. Y es curioso, porque uno tiene que ser cristiano, seguro. Porque siempre que puede dice, el mejor comunicador que ha habido a lo largo de la historia fue Jesús. Porque lo que decía, lo decía con una base inamovible. Lo que decía, lo decía con pocas palabras y la gente lo entendía. Y los ejemplos que ponía para su tiempo eran perfectos. Entonces, este hombre lo cumplía todo. El mejor comunicador, el Señor Jesús. Y una de sus mejores enseñanza fue esta, el Sermón del Monte. Lo que busca el Señor es un cambio de actitud en nuestras vidas. De lo que conocemos, renovarlo. De lo que somos, cambiarnos. De lo que expresamos, que lo hagamos con más dignidad. Y que seamos un poquito más escrupulosos con sus cosas, con las cosas del Señor. El carácter, la influencia, la justicia, la piedad, la ambición, las relaciones, la entrega del cristiano es lo que se refleja en el Sermón del Monte. Mi padre decía, el que le diera de comer al hambriento, el que vistiera al desnudo, el que le diera de beber al sediento, el que recogiera al necesitado, ese hombre era santo y perfecto delante de Dios. Y no hay nadie que sea capaz de hacer eso. Y es verdad, el hombre busca la perfección. Todos buscamos la perfección. Amén. Todos necesitamos esa cosa, ¿no? De sentirnos perfectos. Buscamos la perfección en todo. Cada uno en el ámbito donde se desenvuelve, ¿no? Cada uno en su trabajo. Cuando uno hace la cama intenta... Yo no. Yo para hacer la cama soy muy malo. No me importa dejar una arruguita, ya viene con chile. No. Pero siempre hace falta poner la mayor perfección. Pero la perfección, si no es por el Señor Jesús, no la vamos a alcanzar. Y os digo una cosa para desanimaros. Tampoco la vamos a alcanzar con el Señor Jesús porque somos humanos. Pero estamos en el lío. ¿Amén? Estamos en el lío. Estamos siempre pensando cómo vamos a cambiar el piso, la casa, pensando qué podría cambiar mejor, dónde quito el mueble, cómo lo ordeno, cómo lo reubico, pero siempre pensando en ser mejor. ¿Y cómo no?
es un manual de autoayuda, el Sermón del Monte. Gracias a Dios por los psicólogos. Gracias a Dios por los psiquiatras. Gracias a Dios por las personas que socialmente nos ponen por delante para que nos puedan ayudar. Yo personalmente doy gracias a Dios por esas profesiones. Pero también doy gracias al Señor porque el Espíritu Santo es quien te conoce. También doy gracias al Señor porque el Espíritu Santo es el que hace el trabajo en nosotros. Y muchos trabajos nos ayudan los psicólogos a entender la palabra del Señor. ¿Cómo? Un día fui por mi trabajo a una sesión para ayudar a concentrarse a estudiar. Compañeros de trabajo habían sacado una forma, una técnica especial para estudiar, para que cuando llegaran los exámenes, yo ya no me tenía que presentar, pero había muchos compañeros que se iban a presentar a las oposiciones. Entonces, voy para allá, entro, conocía al compañero que lo estaba dando, y ahora empieza el hombre. Y empieza a decir, vamos a hacer una sesión de relajación. Ya la relajación, uno dice, en el Señor, mi confianza está en Él y mi paz es de Él. Amén. Dice, lo que este hombre me da, yo ya lo tengo. Después decía, piensa cuál es el mayor problema que tú tienes a la hora de estudiar y de recordar cosas. Pues uno dice, pues me distraigo mucho. Y sobre ese problema, escucha lo que yo te digo. Cuando escuches mis palabras, sígueme, porque encontrarás la solución. Uy, qué casualidad. Es lo que el Señor te dice, ¿no? También, en la palabra. La oveja escucha, conoce la voz del pastor. Luego dice, siguió. Y lo que este hombre estaba diciendo, había una base bíblica. Yo decía, pero si esto es bíblico, todo lo que este hombre está enseñando y está exponiendo es bíblico. Y este tipo de personas, aunque nos ayudan, pero mirándolo a los ojos del Señor, encontramos que todo tiene una base bíblica. Y que el Señor, en tiempos de necesidad, cuando acudimos a este tipo de personas, las usa por medio de la palabra. Porque nosotros asociamos este tipo de ayuda por medio de la palabra. Y donde la palabra del Señor entra, y donde la palabra del Señor empieza a actuar, ni médico, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni pastillita, ni nada. Porque el poder del Señor actúa como un microondas, de dentro para afuera. Así es. Dios sana, Dios restaura por medio de su palabra. Y donde esté el Espíritu del Señor, donde esté el Espíritu Santo, y tú le digas, y tú le clames, ¿no te va a escuchar? ¿No te va a ayudar? Muchas veces las pastillitas te quitan el tiempo, te relaja, ¿no? Pero después vuelve. Pero donde actúa la mano del Señor, la mano del Espíritu Santo, penetrando la palabra en el corazón, rompiendo los tuétanos y asignando cada verdad donde tiene que encajar, Dios restaura. Y ese es el Sermón del Monte, hermano. Ni más ni menos. Tenemos un llamado mayor de lo que nosotros creemos. Debemos de ser ese tipo de personas pragmáticas que Dios espera de nosotros. Antes dije que había una palabra que, con contracultura, donde la gente buscaba al Señor Jesús.
y donde podían encontrarlo, pero lo buscaban mal. El Señor Jesús usa esto de contracultura. Pero tiene un peligro. Ahí es donde, a ver cómo te lo digo. Ahí es cuando el Señor empieza a tirar tabiques y a salir yaque. Y cuando tira un tabique, dice, ¿y este cable de dónde viene? Si no lo sabía. Y viene el electricista, nada, son 300 euros más. O quita un lavabo y dice, ¿este tubo? Ah, eso te lo quito. Me voy a casa del vecino, le rompo el techo, le quito, al vecino también le va a poner. Cuando el Señor empieza a actuar, empieza a remover, ¿sabéis qué pasa? Que desgraciadamente los que vienen buscando al Señor Jesús y esperando algo distinto de nosotros, se encuentran con que muchas veces somos peor que ellos. Que nuestra casa estaba tan mal por dentro que no lo veíamos. Que nuestras intenciones por dentro estaban tan desastrosamente mal, sin renovación, sin actualizaciones, que podían llegar a decir, pero si el pensamiento que tú tienes es más destructivo que el que yo tengo que buscar, ¿cómo voy a venir aquí? Por eso es importante. Y este tiempo es así. Ahora el Señor va a empezar a tratarnos. Con el Sermón del Monte van a salir cosas. Yo no sé qué, pero la palabra del Señor siempre va a restaurar. Y para restaurar y hacer algo en condiciones, primero hay que romper, hay que ver el mal estado que están las cosas interiores y después hay que repararlas. Para que al final tengamos una casita preciosa. ¿Quién está dispuesto a hacer obra? Vamos a empezar las obras, hermanos. Vamos a empezar que el Señor, a partir de ahora vamos a ver el Sermón del Monte. Vamos a permitir que el Espíritu Santo vaya sacando cosas. Vamos a hacer la realidad de que nuestra vida puede ser transformada con el fin que el Señor Jesús estuvo hablando durante todo ese tiempo. El Señor Jesús no quería otra cosa más que una renovación en su pueblo. El amor es fundamental. Toda la ley está basada en el amor. Si pensáis que el amor estaba un poco escondido, te invito a una cosa. Cuando puedas, cuando quieras, en el momento de tranquilidad, te coges la Biblia y lees Levítico 19. Pero lo vas a leer de esta forma. No lo leas como la autoridad de la ley. No. Léelo con los ojos del amor de Dios. De verdad, hermano. A mí me lo trastornó todo. Léelo tranquilamente. Cada uno lo entenderá de una forma, de una manera. A mí me sirvió. Cuando entendí Levítico 19 con los ojos del amor del Señor. Sí, es poco, son 14 o 16 versículos. No, es más, 20 y algo. Léelo, poco tiempo. Pero sí te digo, a la medida que lo vayas leyendo, no vas a querer dejarlo de leer cuando lo leas con esos ojos. Porque te transforma. El amor de Dios, a pesar de que fuera la ley, estaba basada en el amor. Y para concluir, vamos a ver un paralelismo en muchos sitios. En especial, ¿os acordáis cuando Moisés subió 40 días al monte?
Dios le escribió los 10 mandamientos y bajó a los 40 días. Que bajó con el rostro iluminado, ¿verdad? El Señor Jesús se subió a un monte y dio otras enseñanzas. El monte donde subió Moisés lo tuvo que delimitar. Le dijo que nadie pase de este borde, porque de este borde para acá es santo. Y el que ponga un pie se muere. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, venid, acercaros, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre, porque necesitamos que tú hagas obra en nuestras vidas. Queremos, Señor, que tú te muevas con libertad, Padre. Pero permítenos, Señor, y enséñanos. Y haznos entender a nosotros mismos, Padre, cómo tenemos que recibir esta enseñanza. No permita, Señor, que nuestro corazón te interrumpa en la obra que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, en nuestra vida personal. No lo permitas, Señor. Enséñanos, danos humildad para recibir tu palabra y tus enseñanzas. Y sí, Señor, a partir de hoy, Padre, queremos entender tu palabra y te damos permiso para que hagas la obra en nuestra vida y la renovación que tengas que hacer, para que realmente, Señor, seamos un templo del Espíritu Santo donde tú puedas vivir con comodidad, Padre. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Que el Señor os bendiga mucho.